me llevó a María. María me mostró a Jesús. Voy a Jesús por María. Por María voy a Jesús. ¿Qué tal, amigos de Radio María? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. En esta ocasión vamos a seguir hablando de un tema muy hermoso que estamos llevando, que es la imitación de la humildad de María. Y como siempre, tenemos aquí a quien nos instruye en el tema, nuestro querido diácono Orlando Barros. ¿Qué tal, diácono? Bienvenido a su programa. Buenas noches, Maritza. Gracias por la invitación y por sus palabras. Realmente es un privilegio poder estar aquí. Comentábamos anteriormente que gracias a los seguidores, a esas personas que nos siguen, las que nos escuchan, y a la radioaudiencia, nos siguen por todas las plataformas de Radio María y por los canales de YouTube. Hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos de ellos a través de comentarios. Y le agradecemos sus comentarios. Todos los leemos. Algunos los contestamos, no todos. Pero es importante que ustedes comenten porque nos hacen caer en cuenta de algunos errores y muchas veces de algunos lapsus linguis que hemos tenido. Y yo sé porque yo también veo el programa. Después yo lo busco en las plataformas y lo veo y a veces caigo en cuenta de que se cometen errores. Así involuntarios, lógicamente. Sí, y a todos ustedes muchas gracias. Le pedimos también para las personas que nos siguen desde Argentina, Perú, Colombia, México, en este país, pues Ecuador. Nos siguen también Ecuador, porque yo he recibido algunos comentarios de Ecuador. En 2 ocasiones he recibido comentarios desde Ecuador, y eso nos da una idea de que nosotros tenemos una audiencia que viene creciendo y creciendo. Claro. Y eso es importante porque nos estimula a nosotros también para seguir trabajando. Así es. Y para seguir preparándonos en estos temas interesantes que estamos tratando. Y a cumplir el mandato que nos dio Jesús. Sí, llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio a todas las criaturas. La imitación de la humildad de María es la raíz y el instrumento de toda acción legionaria. Tratamos la primera parte de la semana pasada y vamos a culminar hoy con la segunda parte. Así es. Decíamos la semana pasada que sin humildad es de todo imposible conseguir los 2 fines de la Legión de María, que son la santificación personal de todos sus miembros y la irradiación de esa santidad al mundo entero. Pero esto, lógicamente, se logra a través de la humildad y de la imitación de la humildad de María. Decíamos también la semana pasada que es muy difícil poder tener unos resultados tangibles cuando nosotros hacemos el trabajo para nuestra propia vanagloria. Si eso sucede o ha sucedido alguna vez, no hemos hecho absolutamente nada y únicamente hemos perdido el tiempo. Porque el trabajo no es para nosotros, el trabajo es para Dios. Y es un trabajo que se hace con María y a través de María. Para María, que ella lo tome y se lo lleve al Señor. Lo presente a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Decíamos la semana pasada igualmente que sin humildad no hay santidad, ni puede haber apostolado legionario porque faltaría su alma. Y el alma del trabajo legionario es la humildad, pero esta humildad únicamente se consigue a través de una unión con María, una unión que sea fuerte, una unión que sea casi que indisoluble. Y hablábamos anteriormente cómo conseguir esta humildad.
hay que pedirla, hay que rogarle a Dios que nos la regale. La humildad es un regalo, la humildad es un don, la humildad es una virtud que no nace de nosotros mismos, sino que nos viene como regalo del Creador. El Espíritu Santo nos lo regala a nosotros, pues vamos a pedírsela al Señor que nos la regale. Y que nos la regale en abundancia, tan abundante que sea capaz de imitar la humildad de la Santísima Virgen María. Porque es la única forma que nosotros podamos lograr entonces dos objetivos importantes. El primero, la unión con María. Y segundo, hacer un trabajo apostólico que sea efectivo y que dé frutos. Y por eso es que se llama la imitación, ¿verdad? Porque jamás podríamos tener esa humildad. Jamás podíamos llegar a la perfección. Sin embargo, el manual nos habla a nosotros que podíamos llegar a la perfección. De hecho, San Luis María de Montfort nos dice, y lo vamos a estudiar un poquito más adelante, o lo vamos a leer un poquito más adelante. Dice, es que la unión lleva consigo alguna semejanza, mas sin humildad, la virtud característica de María, no puede haber semejanza con ella. Sin humildad, nosotros los legionarios queremos parecernos a María. Queremos imitar a María, pero sin humildad no lo vamos a lograr. Y la humildad, Maritza, es desprendernos de nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestras apetencias, de nuestros propios, incluso de nuestro propio orgullo, de nuestra propia voluntad, para que el Señor pueda actuar en nosotros. La humildad es saberse necesitado del Señor. La humildad es reconocerse a que nosotros dependemos del Señor. Y la humildad para nosotros los cristianos es saber que sin Dios nada podemos hacer ni nada podemos lograr. La unión con María es la condición indispensable de toda acción legionaria y su fundamento, su raíz y como el terreno donde germina. Si falta ese terreno de la humildad, es hasta inconcebible pensar que pueda darse y fructificar esa unión. Entonces, lo podemos analizar de la siguiente manera. Tenemos el corazón nuestro, que es el terreno donde se siembran las virtudes, pero también donde se siembra la cizaña. Ese es el corazón nuestro, donde todos nuestros sentimientos están arraigados. Entonces, tenemos por un lado, tenemos la humildad y por otro lado tenemos el deseo de hacer el bien. Pero el deseo de hacer el bien, el deseo de ser buen cristiano, el deseo de ser un buen ser humano y de ser un mejor hijo de Dios cada día, no va a ser suficiente si eso no está alimentado por la humildad, la virtud de la humildad. Si no está alimentado por ello, que es el abono, no puede haber entonces unión con María. Y si no hay unión con María, entonces muy difícilmente nosotros vamos a poder lograr llegar a la perfección como legionarios y a la perfección como cristianos. El día que nosotros alcancemos la perfección o casi la perfección como cristianos, ese día podemos morirnos tranquilos y morirnos en paz. Porque seguramente vamos a alcanzar la santidad. Y la perfección como cristiano no es otro modelo que el de María. Nosotros queremos ver qué es un cristiano, queremos conocer cómo es un cristiano perfecto. Pues fijemos los ojos en María. Todas las virtudes que tuvo. La humildad, su principal virtud, que fue lo que enamoró al Señor. El Señor fija los ojos en María por su belleza, no solamente
física. Aquí lo habíamos discutido otras veces, que debió ser una mujer sumamente hermosa, sino por su belleza interior. Por su belleza interior. Y esa belleza interior no venía más sino de un corazón humilde y desprendido de ella misma. Tanto es así que ella se ofreció como esclava para que el Señor pudiese hacer la voluntad en ella. Eso me recuerda a uno de los videntes de Medjugorje, que hay, no sé quién pero es un niño que le preguntó a la Virgen que por qué ella era tan bella. Y ella le contestó que porque yo amo. Porque ama. Exacto. Entonces, la belleza de la pregunta, o sea, que un niño dice la verdad, la ha de haber visto tan hermosa, sí, y que ella dijera, porque yo amo. porque yo amo. Pero imagínense que es que el amor de la Santísima Virgen María es el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor que uno no puede medir, es un inconmensurable. Es un amor que no tiene fin, es un amor infinito. Es un amor que nosotros no podemos ni siquiera alcanzar a imaginarnos, porque es un amor inimaginable. Y muchos videntes hablan de que es una belleza indescriptible. Indescriptible. ¿Verdad? Entonces, con lo que está diciendo, pues tiene sentido, porque si el amor de Dios es no medible. Exactamente. Y María representa el amor de Dios. Porque ella es todo amor. ¿Y por qué María es todo amor? No vamos de pronto a decir algo que pueda ser objeto de crítica, ¿verdad? O puede ser objeto de comentarios. Decimos esto porque María era el cristiano o la figura cristiana perfecta. Porque María no tuvo pecado, ni cuando nació, ni durante su vida, nunca pecó. Y nunca pecó porque fue la llena de gracia. Y entonces esa inmaculada que era María y la llena de gracia no tiene un resultado diferente sino a la belleza. A la belleza en su totalidad como mujer, pero a la belleza en su totalidad como un alma pura, un alma limpia, cristalina, sin mancha. A eso es a lo que nosotros nos referimos. Muy bien, la unión con María es la condición indispensable de toda acción legionaria y su fundamento, su raíz y el terreno donde germina. Decíamos, si falta ese terreno de la humildad, es hasta inconcebible pensar que pueda darse y fructificar esa unión. Nuestro corazón, la humildad es el alimento y el deseo de unirnos a María. Pero si no hay humildad, no podemos unir a María en nuestro corazón. Cuando hacemos la promesa legionaria, que es una promesa que se hace al Espíritu Santo a través de María, hay un momento en que se dice, ahora mi corazón y el tuyo son uno. Mi corazón y el tuyo son uno. Significa que mi corazón va a palpitar, va a contraerse y va a relajarse. Lo que se llaman en términos médicos la sístole y la diástole, al ritmo del corazón de María. Qué cosa más hermosa. Claro. En que saber que el corazón mío late, palpita al ritmo del corazón de la Santísima Virgen María, sin llegar a ser igual, porque nunca vamos a poder ser igual a ella, pero sí podemos imitarla. Y en esa imitación, entre más cercana sea a la perfección, pues así entonces mucho mejores cristianos vamos a ser nosotros. Vamos a ser mejores seres humanos, pero sobre todo mejores hijos de Dios, a imitación de la Santísima Virgen María. El corazón de cada legionario, decíamos la vez pasada también, es el primer
campo de batalla donde se moviliza la legión sus fuerzas. Los legionarios nos preparamos como buenos soldados y nos preparamos para luchar. Es más, el legionario siempre está como buen soldado en orden de batalla para pelear con ese enemigo que nos está acechando allí y que no pierde oportunidad para atacarnos. Pero el legionario igualmente tiene que prepararse en su corazón. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros propios intereses, contra nuestros propios deseos, contra nuestras propias apetencias. Tenemos que luchar contra eso, Maritza, porque es la única forma de librarnos de la cizaña que el enemigo ha sembrado en nosotros, en nuestro corazón. ¿Y por qué el enemigo ha sembrado esa cizaña? Porque nosotros mismos se lo hemos permitido. Porque hemos sido, perdónenme la expresión, tontos. Somos unos cristianos tontos que nos dejamos engañar y caemos redonditos ante el engaño. Somos presa fácil de la tentación. Y somos una presa fácil del rey y el dueño de la mentira y del engaño. Y nosotros nos dejamos engañar porque somos cristianos tontos. Y somos tontos porque no nos preparamos, no fortalecemos nuestra alma, no fortalecemos nuestro espíritu, no fortalecemos nuestro interior, nuestro corazón. Y no queremos hacer sacrificio. Y no queremos hacer sacrificio. Por lo tanto, tenemos que ser más asiduos en practicar los sacramentos, en ir al confesionario, Al ayuno, a la abstinencia. Estamos a puertas de comenzar un periodo maravilloso que es el de la Cuaresma, en donde tenemos que practicar el ayuno, la abstinencia y la caridad. así es. Vamos a aprovechar este tiempo que viene para que nosotros podamos limpiarnos de nuestras propias suciezas, para que podamos limpiar nuestro corazón. Y no solo acordarnos de esto cuando estamos en tiempos de tribulación, ¿verdad? Que en la pandemia se dio mucho de que orábamos más, hacíamos un poquito más de sacrificio, más caridad por la gente que necesitaba más. Exactamente. Sí. ¿Y por qué nos olvidamos después de que cuando pasa todo y cuando pasa la pandemia? Y cuando todo va bien, y solo acordarnos de Dios cuando las cosas van mal? Cuando no nos funciona. Así es. Sí. ¿Sabe por qué, Marisa? Porque nosotros tenemos un Dios a conveniencia. Porque tenemos un Dios que hemos fabricado de acuerdo a nuestro propio pensamiento y de acuerdo a las veces que nosotros lo necesitamos. Yo necesito a Dios, yo me acerco a Él. En estos momentos estoy bien, no lo necesito, entonces me alejo del Señor. En cambio, la Santísima Virgen María siempre estuvo ahí, como buena esclava del Señor, haciendo la voluntad del Padre. Que es lo que hablábamos anteriormente, de esa paciencia de la Virgen, de haber tenido a Jesús por años y que Él no salía a predicar o a exponerse como tal, el Hijo de Dios, sino que... De tener al mismo Dios en su casa. Claro, y de decir, bueno, el Señor me eligió para ser la madre de Jesús, pero esto no se ve claro. Sí, ¿verdad? exactamente. Entonces no se ve. Ajá, de decir, bueno, ¿y cuándo? ¿Verdad? Sino esperar, tener esa paciencia y abandonarse a la voluntad de Dios siempre. Esperar 30 años. Así es. Esperar 30 años para que el Señor se pudiera manifestar al mundo. Así es. La paciencia de María. Porque la paciencia es fruto de una virtud que es la humildad. Ahí está dicho todo. Exactamente. El legionario siempre debe confiar en la Santísima Madre. El legionario siempre debe confiar en la Santísima Madre. Ella nos dará una mano fuerte
nunca te fallará a ti, legionario, a ti, hijo de Dios, a ti, mariano, a ti, cristiano, nunca te fallará, porque está firmísimamente arraigada en la humildad que para ti es vital. Wow. Eso dice el manual de la Legión de María. Y nos cita, si eres fiel en practicar el espíritu de absoluta dependencia de María, irás por un camino ancho y recto, un camino real que lleva a la humildad, y esa humildad, la que San Luis María Griñón de Montfort definió como el secreto de la gracia, tan poco conocido, pero capaz de vaciarnos de nosotros mismos pronta y fácilmente para llenarnos de Dios y hacernos perfectos. Wow. ¡Qué maravilla! Vamos a simplificarlo de la siguiente manera. El legionario tiene que ser capaz voluntariamente, con una voluntad férrea, de depender absolutamente de la Santísima Virgen María. Porque así entonces nos permite a nosotros caminar por un camino ancho, sin obstáculos, sin muchas dificultades y recto. Recto significa que nos va a llevar a una meta final, que es Jesús, que está ya esperándonos. Recto. Recto porque va a impedir que nosotros, presa de nuestra propia concupiscencia, nos podamos desviar por caminos que nos alejan del Señor y que nos conducen entonces a una condenación, a nuestra propia condenación. Por eso tenemos que ser fieles en practicar el espíritu de absoluta dependencia a María. Y entonces podamos comprobar y vivir en nuestra propia persona lo que San Luis María Griñón de Montfort dijo, que la humildad es la llave, es el secreto de gracia que no se conoce. Y no se conoce ¿por qué? Porque no se practica. Y lo que no se practica no se conoce. Correcto. Entonces, tan poco conocido, pero que es capaz la humildad de vaciarnos de nosotros mismos, de toda esa suciedad que tenemos nosotros, del mismo pecado, de la soberbia. De la soberbia, del orgullo, del rencor, del resentimiento, de la vanidad y de todas estas cosas que no sirven para nada, sino que sirven para llevarnos a nosotros a la perdición. Si eso nos vacía a nosotros, la humildad nos permite vaciarnos de nosotros mismos, no vamos a quedar vacíos. ¿Y sabe por qué no vamos a quedar vacíos? Porque rápidamente nos vamos a llenar de Dios y hacernos perfectos. Perfectos hijos de Dios, perfectos cristianos, perfectos hijos de María, imitadores de nuestra propia madre, de la Madre del Cielo. ¡Qué maravilla! Ojalá nosotros pudiéramos tener la capacidad de todos los días hacer un esfuerzo para imitar a la Santísima Virgen María en sus virtudes, especialmente la virtud de la humildad. Claro, y hacer conciencia de esto, porque ¿cómo contrarrestar a lo que nos venden el mundo? A lo que nos venden los medios de comunicación? Todo lo contrario, de una mujer soberbia, de una mujer, bueno, tenemos tantos ejemplos malos, ¿verdad? Que no vamos a mencionar aquí, pero muy lejos, pero lejísimos de una mujer humilde, ¿verdad? De la imitación de María. La imitación de María, exactamente. Miren, nos dice el manual que el legionario, para volver los ojos a María, necesariamente tiene que apartarlos de sí mismo.
Ya, desprendernos de todo. De mis gustos, de mi comodidad. Y le pongo un ejemplo que sirva como ejemplo, de pronto no para llenarnos o llenarme personalmente de orgullo. Un día como hoy, después de una jornada larga, a mí me gustaría estar en mi casa acostado o de pronto sentado en el sofá viendo la televisión. ¿Y a quién no? Y comiendo algo rico. Y comiendo algo rico. Sí, un helado, unas crispetas o algunas cosas. O tomándome un buen café. Pero estamos aquí. Y estamos aquí de pronto no porque nosotros seamos buenos o perfectos, sino porque el Señor nos ha dado la gracia, la gracia de nosotros sobreponernos a nuestros propios gustos para venir aquí a estar con ustedes, a comunicarnos con ustedes. Y eso no es porque yo sea bueno, no, porque es el diácono y el diácono sí es muy bueno. No, eso es porque por las oraciones de todos, porque yo sé que hay gente que reza por mí todos los días. Y esas oraciones a mí me fortalecen y me dan la gracia. Por eso es que yo también rezo por muchas personas. Por los enfermos, por el Papa, por la iglesia, por mi obispo, por mis sacerdotes, por mis hermanos diáconos, por mi familia, por la familia de Radio María. Hay que rezar, porque nosotros nos rezamos en la oración, nos fortalecemos y hacemos que los demás también se fortalezcan espiritualmente. Vamos a hacer lo posible, Maritza. Vamos a hacer lo posible, Maritza, para que nosotros podamos imitar a María Santísima todos los días, desde la mañana. Hablábamos que viene una época buena, que es la época de Semana Santa, que es un periodo hermosísimo. De ofrecer. De ofrecer. Pues vamos a ofrecer eso. Vamos a ofrecer nuestro orgullo, nuestra vanidad. ¿A cambio de qué? De la humildad de María, o de imitar la humildad de María, para que nosotros podamos entonces poder acercarnos a la perfección y poder encontrar ese secreto de gracia que dice San Luis María Griñón de Montfort. Poderlo conocer porque no lo conocemos, y no lo conocemos porque no lo practicamos. Y que seamos capaces de vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios. Wow. Eso sería, si nosotros podemos hacer eso, Maritza, si nosotros podemos hacer esto a imitación de la Santísima Virgen María, con toda seguridad que nosotros vamos a ser santos. Vamos a alcanzar la santidad. Para eso estamos luchando todos los días. A mí personalmente me gustaría ser santo. ¿Y a quién no? Estar en la presencia de Dios. Claro. Alabándolo todo el tiempo y por toda la eternidad. Eso sería maravilloso y para eso tenemos que luchar. Entonces podemos invitar a la audiencia a que vaya pensando qué le va a ofrecer al Señor en esta Cuaresma. Muy bien. Vamos a dejar eso de tarea. A que piensen, que nos los comenten. Claro. Que nos los comenten. ¿Qué les voy a ofrecer al Señor en esta Cuaresma para que me haga semejante a María? Para que Él, Dios, me haga a mí, pecador, sucio, lleno de problemas, llenos de defectos, llenos de imperfecciones, pero que me haga semejante a María. ¿Qué le ofrezco yo al Señor? Y algo que sea... Que sea real y que tenga sea sacrificio. Y que sea alcanzable. Claro. Porque a veces nosotros ofrecemos cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Ah, no, pero yo lo ofrecí, yo lo intenté. Pero no quedarnos en el intento, que lo podamos alcanzar. Pero tampoco es que sea algo tan light ahí que... Exactamente. ¿Verdad? No sino que de verdad haya ese compromiso y ese sacrificio. Exactamente. Muy Entonces, bien. Decíamos que el legionario, para volver los ojos a María, necesariamente tiene que apartarlos de sí mismo. ¿Y cómo el legionario aparta los ojos de sí mismo? ¿Cómo el legionario se vacía de sí mismo para llenarse de Dios?
Dice, primero, la vana exaltación. Si a María, tan rica en perfecciones, hasta el punto de ser llamada por la Iglesia espejo de justicia, y dotada de tan ilimitado poder en el reino de la gracia, la vemos nosotros postrada de rodillas como simple esclava del Señor. Esta y no otra deberá ser la actitud del legionario. Postrarnos siempre de rodillas ante la presencia del Señor. Wow. O sea, combatir nuestra propia vana exaltación. Otro punto u otra característica, el buscarse a sí mismo. Habiéndose entregado a sí mismo y todos sus bienes espirituales y temporales en manos de María, para que de todo disponga ella, el legionario deberá continuar sirviéndola con el mismo espíritu de generosidad. Usted se acuerda que nosotros aquí hicimos 15 programas sobre el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Y que en el último programa, en el número 15, nosotros hicimos o explicamos cómo debería ser la consagración o la preparación de los 33 días a la consagración a María. Uh-huh. En esa preparación, que se divide en 3 etapas, los primeros 12 días de vaciarnos de nosotros mismos, sirve para vaciarnos de nosotros mismos de lo que nos está hablando nosotros el manual hoy, para llenarnos de Dios y después conocer a María, conocer a Jesús. Y en una de esas apartes, en el transcurso de la preparación, nos dice que cuando nosotros hacemos la promesa o la consagración a María, nosotros le prometemos entregarle todos nuestros bienes temporales o materiales y los bienes espirituales. Los que hemos tenido, los que poseemos y los que vamos a tener posteriormente. ¿Se acuerda? Sí. Todo a María, todo entregárselo a ella. ¿Para qué? Para que ella lo disponga todo. Pero no solamente quedarnos allí, sino que el legionario debería continuar sirviéndola con el mismo espíritu de generosidad. O sea, en seguirle entregando todo a María todos los días y por toda la vida. Eso es el no buscarse a sí mismo, sino buscar a la Virgen María, buscar la ayuda de María para que ella pueda entonces interceder ante nuestro Señor. Eso es una actitud humilde, el no buscarse a sí mismo, sino buscar a María. La propia suficiencia. El hábito de confiar en María produce inevitablemente la desconfianza en nuestras propias fuerzas. Si otros lo pueden hacer, yo también puedo. Yo puedo. Sí se puede. Yo lo puedo lograr. Yo soy capaz. Yo tengo la capacidad. Soy muy inteligente. Soy muy sagaz. Soy muy vivo, suspicaz. Es lo que nosotros nos decimos, ¿verdad? Y eso no es más, sino que contrario a confiar en María. Si nosotros confiamos en María, inevitablemente vamos a desconfiar de nuestras propias fuerzas.
tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro. Yo solo no puedo. María, ayúdame. Tengo que trabajar muy duro, pero de pronto mis fuerzas físicas me pueden fallar. María, ayúdame. Tengo que preparar un tema para Radio María. Como diácono, usted como conductora del programa, tengo que prepararme para conducir el programa. María, ayúdame. Depositar toda la confianza en María. Y depositando toda la confianza en María, va disminuyendo en nosotros el deseo de la propia suficiencia. Entonces llegamos entonces a la conclusión de que nosotros por sí solos no podemos alcanzar nada, pero con la ayuda de María vamos a alcanzarlo. Y entonces vamos a comprobar lo que dice San Pablo. No soy yo, es Dios quien vive en mí. Señor, solo tu gracia me basta. Solo tu gracia me basta para lograr las cosas que tú quieras. Y claro, María en el papel de medianera. Por supuesto, María en el papel de medianera de todas las gracias. La presunción. La conciencia de colaborar con María lleva consigo la persuasión de la propia insuficiencia, pues, ¿qué ha aportado el legionario sino su miseria y su debilidad? ¿Qué aporta el legionario para la conversión de las almas? Mi dependencia de María. Yo soy un ser humano débil, imperfecto. Yo no soy capaz de convencer a alguien de que venga a la iglesia. Yo soy incapaz de convencer a alguien que tiene 20 años de estar viviendo en unión libre de que se case, de que venga a la iglesia y celebre el sacramento del matrimonio. Pero cuando María actúa en mí y yo confío en María, ella hace la obra. Porque no soy yo el que la hago. No es el legionario el que la hace, es María quien hace la obra. Porque ella es la que dirige este ejército. El amor propio. ¿Dónde hallará el legionario en sí mismo cosa digna de aprecio? ¿Cómo distraer sus ojos con la vista de su propio valer si está totalmente absorto en el amor y contemplación de su excelsa reina? Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en María, cuando nosotros nuestro amor lo volcamos todo hacia María, entonces vamos a dejar de fijar la mirada en nosotros mismos y de amarnos nosotros mismos. Podríamos decir que en la medida en que nosotros fijamos los ojos más en María, dejamos de ser narcisistas. En la medida en que nosotros amamos mucho más a María, entonces dejamos de amarnos nosotros mismos y de vanagloriarnos nosotros mismos. Porque ya nosotros no pasamos a ser lo más importante, sino que lo más importante es la Santísima Virgen María en mi vida. ¿Y por qué va a ser lo más importante? Porque con ella vamos a llegar a Jesús. Jesús es nuestra meta final. Claro. Jesús es el todo. Jesús está por encima de todo. Por encima de todo, dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Pues eso es lo que nosotros hacemos. Pero ese amor, si nosotros lo canalizamos a través de María, va a ser un amor más puro y más sincero. Igual que el amor que nos viene del Señor, que lo canalizamos ¿a quién? A través de María, porque ella es el acueducto de todas las gracias. Muy bien. Y lo que también hemos mencionado anteriormente, que es el camino más seguro, más fácil, más corto para llegar a Jesús. Correcto, que eso es la clave por la que nos enamora María. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, nos faltan escasamente 10 minutos. Sí, 10 minutos, 10 ¿verdad? minutos. Bueno, el buscar los propios intereses. Mire, desde que uno se apropia de los criterios de María, uno busca solo a Dios
y ya no caben proyectos de vanidad ni intereses de recompensa. Cuando uno se apropia de los criterios de María, ¿cuáles son los criterios de María? Pues las virtudes de la Santísima Virgen María. El silencio, el amor, la humildad, el deseo de servir, el no vanagloriarse, la fe, que fue más grande que la fe de los apóstoles, de los profetas, de los patriarcas, que ha sido la fe más grande que de todos los santos. Pues esas son los criterios de María. Y si nosotros nos apropiamos de la virtud de María, entonces seguramente solo vamos a buscar a Dios. Solo vamos a tener intereses para buscar a Dios. Claro, porque fue la primera en abandonarse la voluntad de Dios. Porque fue la primera en abandonarse la voluntad de Dios. Aquí está tu esclava para que hagas tu voluntad como tú quieras. Ojalá nosotros pudiéramos tener esa capacidad. Ojalá. De podernos abandonar, de postrarnos y abandonarnos a la voluntad del Señor. Porque paradójicamente a veces en las oraciones le hablamos a Dios de que haga nuestra voluntad. Señor, quiero esto y de esta manera. ¿Verdad? Hasta con detalles, ¿verdad? Hasta con detalle. Sí, Señor, así es. Así es. ¿Verdad? Entonces también otro ejercicio es aprender a pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Verdad? Dame, Señor, lo que yo necesito, lo que tú quieras darme. Mire, es que el Señor todo lo que nos da es bueno. Uh-huh. A mí me gusta mucho un versículo del libro de Job, Ajá. que es el padre de la paciencia. Y Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. El Señor todo me lo dio. Y así como aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptamos los males? Pero resulta que el Señor a nosotros nunca nos da mal. Porque lo que nosotros consideramos desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia óptica, que está mal, no es mal, es bien. Porque el Señor no nos da nada que nosotros no podamos soportar. Y no nos da nada que no sea para nuestra salvación, que no sea para nuestra conveniencia, que no sea para nuestra propia riqueza espiritual. Entonces es un error que nosotros cometemos con mucha frecuencia. Es que el Señor me dio esto, el Señor me castigó, o el Señor me está dando una lección. El Señor no nos da lecciones, el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que lo vemos con unos ojos diferentes. Si nosotros pudiéramos aprender, Maritza, a ver a las demás personas con los ojos del amor, pero del amor de Dios, pudiéramos vivir en un mundo diferente. Y ver con los ojos de Dios es poder aceptar al otro tal como es. Y a nosotros nos cuesta aceptar al otro como es. Nos cuesta aceptar al esposo o a la esposa como son, porque queremos un esposo perfecto o una esposa perfecta. Pero resulta que no lo vamos a encontrar ni perfecto ni perfecta. ¿Por qué? Porque no existe. No existe. Y la única forma de poder aceptarlo con sus defectos y con sus pocas virtudes, o que me acepten a mí lleno de defectos y con muy pocas virtudes, es que nos podamos ver con los ojos del amor, pero del amor de Dios. Así es. Y eso sería maravilloso. Viviríamos en un mundo mejor, sin tanta violencia, sin tanto odio, sin tanto rencor, sin tanto deseo de poder y sin tanto irrespeto por la vida humana. Y por último, la propia voluntad. Sometido en todo a María,
El legionario desconfía de sus impulsos naturales y presta oído atento a las secretas inspiraciones de la gracia. Sometido en todo a María, el legionario desconfía de sus impulsos naturales y presta oído a las secretas inspiraciones de la gracia de Dios. Eso, como la voz interna, que uno dice, no, es que el subconsciente me está hablando. El subconsciente me dice a mí que no, que voy a ir por aquí, pero hay algo, hay una voz que me dice, eso no es la voz, esa es la gracia de Dios. La presencia de Dios en mi vida, que me está diciendo, no seas testarudo como el mulo, vete por aquí, por este camino. Porque entonces como el mulo, que se corrige a rejo, pues el Señor tiene que corregirnos a rejo. Y corregirnos a rejo es lo que nosotros malinterpretamos del Señor, que es el castigo, que me está castigando, que me está haciendo esto, que me está dando una lección, pero no está dando una lección, que me está dando el Señor lo que yo necesito para mi salvación. Sometido entonces a María, el legionario logra controlar, desconfiar de sus propios impulsos, dicho en castellano, de mi propio instinto, de mi propio racionamiento. Y entonces voy a prestar atento a las inspiraciones de la gracia, a las inspiraciones de Dios, que no es otra cosa que la inspiración divina. Y para concluir, tomado del manual, nos dice, en el legionario realmente olvidado de sí mismo, ya no habrá obstáculos a las maternales influencias de María. En el legionario realmente olvidado de sí mismo, ya no hay obstáculo, ya no hay barreras, ya no hay impedimentos para las maternales influencias de la Santísima Virgen María en mi vida. Y así ella hará brotar en él, en el legionario, nuevas energías y un espíritu de sacrificio que mucha falta que nos hace, y hará de él un buen soldado de Cristo. Recordando y emulando las palabras de San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Verdadero, buen soldado de Cristo y bien equipado para el duro servicio que en su profesión le espera. ¿Y cuál es la profesión del legionario? Conquistar almas para Cristo. ¿Cuál es la profesión del legionario? Evangelizar. ¿Cuál es la profesión del legionario? Hacer todo para la gloria de Dios. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a concluir el programa y vamos a decir que vamos a pedirle a Dios de ahora en adelante siempre que nos ayude a imitar esa humildad de María. Vamos a pedirle a Dios que siempre aceptemos la voluntad de Él y no la nuestra. Y vamos a dejar de tarea que vamos a entregar a Dios en esta cuaresma. ¿Qué le vamos a dar al Dios en esta cuaresma? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificio vamos a hacer por Él en esta cuaresma? Perfecto. Muy bien. Entonces, nos regala la oración para despedir el programa. Con esto terminamos entonces nosotros el punto número 2 del capítulo 37 del Manual de la Legión de María. La imitación de la humildad de María es la raíz y el instrumento de toda acción legionaria. Muy bien. Qué bueno, muy bien. Decimos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, te damos las gracias porque nos has permitido desarrollar este programa y emitir este programa. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras propias faltas, por nuestras propias incapacidades. Pero te pedimos también, Señor, que nos regales tu gracia y que nos permitas, Padre Santo, a través de tu gracia, poder imitar la humildad de María,
para nosotros entonces así lograr alcanzar una unión con la Santísima Madre que llegue incluso a asemejarse a la perfección. Que así sea. Amén. El Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Feliz y santa noche para todos. Que así sea. Gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir Y darnos like. y darnos like. Y mándenos ahí sus preguntas, sus críticas, bueno, constructivas, ¿verdad? Por supuesto, sí. Bueno, les esperamos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Amén. Jesús me llevó a María, María me mostró a Jesús. Voy a Jesús por